cuestiones disciplinarias. Y yo, para probarle a mi papá que podía disciplinarme, me metí a la marina. Imagínense nada más. Ahí voy a la marina, polo opuesto. ¿Ya vieron? En las cuestiones artísticas, el baile, voy a la marina, porque yo quería probarle a mi papá que podía disciplinarme. Y yo creo que todos pensamos que iba a naufragar en la marina, la verdad. No sé si yo, porque no estoy muy seguro, porque yo iba muy emocionado a la marina, me inscribí a la marina, pasé los exámenes. Tiempo después nos enteramos que había sido el promedio más alto histórico del examen de admisión de la ¿Tú? marina. Sí, aunque lo dudes, Verónica Stanford. No, ¿Qué que lo manera? Gracias. solamente que no me imaginaba, o sea, porque yo te veo como una persona muy inteligente, pero no me imaginaba de hecho no me imagino que pueda venir en un examen de la Marina. Pues obviamente. Hola, ¿qué tal amigos de Aló San Luis? El día de hoy estoy con Daniel Portillo y bueno, él es un amigo y un gran maestro de muchas cosas porque bueno, tiene varias especialidades, entre ellas psicología, comunicación, literatura, historia, danza y bueno, y muchas cosas más. Y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí como invitado porque bueno, quiero que nos platique un poco de su historia y de lo que ha estado haciendo en estos últimos tiempos. Bienvenido. Ay, déjame ver, qué buena pregunta. Lo más reciente en lo que he estado trabajando es en armar una serie de capacitaciones para las escuelas tecnológicas, técnicas, específicamente las de ingeniería, como el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica, Universidad Tecnológica. Es algo que surgió precisamente de estar platicando con el rector del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Diego Cervantes. Asistí con él por ahí a una reunión, en realidad fue una presentación de uno de los proyectos que estaba por ahí previendo el Instituto Tecnológico, y él decía, yo me convertí en rector porque estudié precisamente cómo desenvolverme escénicamente, cómo hablar en público, en fin. Y decía él, el problema es que yo fui a estudiar allá, yo no puedo traerlos a ellos para que capaciten aquí a los alumnos. Y de ahí surgió, fue una inquietud mía, me acerqué a él, ¿no? Al finalizar el evento y le dije, oye, ¿yo qué puedo ayudar con eso, no? Incluso este grupo del que hablas, que precisamente es especialista en esta área, yo trabajo con ellos, fui invitado por ahí a colaborar con ellos, y me decía, pues entonces vamos a darle para adelante, ¿no? Vamos a darle para adelante a este proyecto, y hemos estado justamente, ¿no?, viendo cómo las materias optativas que tienen todas las universidades, ¿no? Vamos a empezar a meter este ejercicio de presencia escénica. Pero antes de ello, debo aclarar, estuvimos por ahí en el Instituto Potosino de Bellas Artes, trabajando en un proyecto realmente fantástico que era Cine Atención. Y el proyecto en el Instituto Potosino de Bellas Artes se llamaba Nuevos Cineastas. Y basados en el hecho de que trabajábamos de manera semestral, lo que descubrimos fue que los alumnos cumplían su primer semestre y luego progresaban, es decir, ascendían, le llamaré yo así, se movían hacia un segundo semestre. Entonces fue muy curioso que tuvimos que hacer toda una programación, una retícula, atención, el cárdex de materias para un primer semestre, un segundo semestre y luego un tercer semestre, atención. Entonces ya teníamos en el Instituto Potosino de Bellas Artes nuevos cineastas, eran nuevos cineastas, luego eran nuevos cineastas intermedios y luego nuevos cineastas avanzados. Pasó una situación muy curiosa porque por ahí ya de pronto no nos alcanzaron los horarios, los salones y todo eso, y bueno, debimos por ahí hacer alguna serie de movimientos. Agradecer como siempre a todo el equipo del Instituto Potosino de Bellas Artes, a su rector, Marco Villa, en fin, a todos los que ahí laboran. Es la institución, hay que recordarlo, ¿no? Desde hace ya más de 60 años, la primera que dio formato y renombre a la capital potosina, gracias a la maestra Lila López y a nuestro Raúl Gamboa, a quien tuve oportunidad hace un momento, y que en la presentación mencionaba precisamente Vero lo de pues de dónde provengo. Debo aclarar que a mí me tocó conocer a la maestra Lila López, tuve oportunidad de bailar para ella,
Imagínense, tengo por ahí mis trofeos, reconocimientos. Me tocó hacer giras completas con la maestra Lida López. Y los reconocimientos dicen: Grupo de bailes urbanizados del Instituto Potosino de Bellas Artes. Así dicen los reconocimientos, en fin. Entonces, ya son muchos años que he tenido oportunidad de estar ahí muy cercano al Instituto Potosino de Bellas Artes. Me tocó conocer cuando estaban todavía por ahí chiquitillos a Rabinal Junior, ¿no? En fin, obviamente Raúl y Rabinal, ya los hijos grandes de la maestra. Pues ya después llevé clase con Raúl incluso en la universidad, cuando estuve estudiando comunicación con el maestro Raúl Gamboa, es decir, Junior, me tocó llevar clase con él. Entonces ha sido todo el tiempo algo para mí muy curioso, porque todo el tiempo he estado ahí como muy vinculado, insisto, al Instituto Potosino de Bellas Artes a través de, le llamaré así, sus creadores, ¿no? En fin. Y otro de los proyectos de los que estamos ahorita trabajando es en los parques urbanos, los centros comunitarios, en los que han estado trabajando mucho desde el Ayuntamiento Capitalino, Gobierno del Estado, ¿no? En fin, todo esto a mí en lo personal me ha gustado mucho, porque pues obviamente esto de lo que les estoy platicando, por eso les estoy regalando este precedente, me ha permitido acercarme a estos centros para empezar también, por ejemplo, a dar clases de contemporáneo, me explico. A mí me tocó vivir el periodo del breakdance, el rap, y cuando andaban todos esos grupos, les decía yo. Y entonces ahora yo todo eso lo convierto a lo que está muy en boga ahora, que es el K-pop. En estos centros comunitarios, entonces ha sido toda una tarea, fuerza de tarea, me gusta llamarle así, como le llaman también por ahí algunos ingenieros. Esta otra parte tampoco le ha aperturado mucho, la de las áreas de consultoría. Pero bueno, les decía, estos centros me han gustado mucho porque he tenido oportunidad, a partir de todo lo que he vivido y aprendido anteriormente, y como les decía, además institucionalmente, pues en estos centros comunitarios hemos trabajado con grupos de danza contemporánea, K-pop, ¿no? Yo lo único que hice fue hacer la amalgama de lo que era breakdance y rap y todo eso, y dije, el K-pop no es otra cosa que la amalgama de estos dos. Entonces he tenido oportunidad por ahí de integrar algunos grupos de esto, y los ritmos latinos que a todo el mundo le encantan, que sí es cumbia, salsa, ¿no es cierto? Incluso ya ha desaparecido, pero me he encontrado con personas que lo rescatan de manera muy nostálgica, le recuerdan la quebradita, por ejemplo, ¿no? Me he encontrado también grupos así. Y bueno, hace poco me gustó mucho que en una de estas colonias que les digo que es donde están estos centros, me encontré con personas ya adultas mayores que me decían que si les sabía al danzón. Ya vieron que si les sabía al danzón o al tango y todo eso, y les digo, vamos a dar clases tutti frutti, les digo yo, ¿qué les parece si hacemos amalgamas y aprendemos ambos? Aprendemos ambos, armamos un grupo de adultos mayores y empezamos entonces a trabajar con danzón y tango, ya saben, todas estas cosas que además tienen esa energía, ¿no? Nostálgica. Completamente, ¿no? Celebrar. Hace un momento, antes de entrar al aire, me decías, Vero, que había estado por aquí Ulises Tello, y bueno, es genial, ¿no? Que el Ayuntamiento Capitalino sigue trabajando con los viernes de danzón, ¿cierto? Entonces, en fin, qué bueno que han estado por ahí en esas búsquedas, en esas exploraciones, y que tantas personas que han permanecido ahí en esta tradición de esos viernes de danzón, a los que además se les prestan los espacios, el equipo, en fin, todo. Ya me desvío. Pero bueno, lo que quería yo, supongo, compartirles, además de es estas otras áreas. También soy consultor. Empecé también hace ya muchos años, cuando estaba en la universidad, a invitación de otros compañeros y compañeras que habían sido ellos mismos invitados a cumplir con labores de capacitaciones. Pero ¿qué es lo que hacemos los comunicólogos? Sobre todo alguien como yo, que como les decía, pues danza, teatro, en fin, ¿no? Nos invitaron a trabajar en las consultorías para poner dinámicas a los trabajadores, ya sean de integración, de trabajo en equipo. Y a partir de ahí, bueno, yo dije, yo soy de aquí. A mí me encantó cumplir con estas tareas, descubrí cómo funcionaban, establecí vínculos precisamente a través de Javier Rojas, que fue el primero de los que me invitó a trabajar en su consultoría. Se establecieron relaciones ahí con empresas, les gustó lo que hacíamos, pues se podrán imaginar, las dinámicas obviamente son muy lúdicas, es decir, tienen que ser divertidas. Lo interesante era que estas dinámicas con las que trabajábamos, y que vaya, desde áreas operativas, atención, trabajadores, hasta áreas ejecutivas, de supervisión, gerenciales,
todo el mundo a la hora que estábamos haciendo las dinámicas se divertía, pero cuando terminaban las dinámicas y ya les explicábamos, miren, lo que acabamos de ver y que ustedes no dieron cuenta es que ya descubrimos, por ejemplo, quiénes no se llevan bien, quiénes son los verdaderos líderes aquí del equipo, ¿no? Quienes están, por ejemplo, yo le llamo conspiraciones, ¿no? Damos cuenta cuando en un entorno hay conspiraciones, ¿sí me explico? Ya sea para sabotear a alguien más o, por ejemplo, no juntar a alguien. Entonces, a mí me gustaba mucho explicar esto, insisto, desde las áreas operativas hasta directivas gerenciales, el cómo en esas dinámicas de juego no habían dado cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo los consultores era armar diagnósticos basados en la observación, así como método científico, ¿ya vieron? Y que me gustó mucho realmente trabajar en eso. No lo extravié jamás, de hecho me mantuve muy cerca, después tuve oportunidad de crear mi propia consultoría. Fueron años en los que estuve trabajando incluso muy cerca de Canacintra, y Canacintra tenía precisamente un área de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y fue un periodo en el que nos fue muy bien por ahí a consultores que estábamos trabajando de manera muy intensa. Tuve oportunidad incluso que de ahí ser recomendado para otras áreas. Entonces, a lo que voy con todo esto es, de ahí descubrí cómo, algo que a mí me había dicho uno de mis maestros en la universidad, nos dijo él, tengan cuidado porque los comunicólogos, insisto, fue lo que les digo, lo primerito que me tocó estudiar, los comunicólogos tienen unos enemigos así, son sus enemigos, los comunicólogos, y todos nos quedamos así atentos. Imagínate, tu maestro hace una pausa en la clase en la que haya sido para decirnos, tengan cuidado porque los comunicólogos tienen unos enemigos. Y nosotros, ¿quiénes son? Exactamente. Quiero saber. Exactamente, de inmediato todos es un silencio, ¿no? Así en todo el salón, yo creo que estaba masticando chicles y ya, ¿no? Truena la botita y todos decimos son motis. Y nos dice, son los ingenieros. Los ingenieros son los enemigos de los comunicólogos. Y... ¿Por qué? Sí, ¿qué crees? Sí, ¿qué crees? ¿Pero por qué? Bueno, a lo largo, te digo, de todo este trabajo de consultoría, no sabes cómo hemos batallado, cómo he batallado yo mucho, incluso los ingenieros, para las habilidades, lo que nosotros aprendemos en una escuela, en una carrera de comunicación, le llaman habilidades blandas. Imagínate nada más que los ingenieros, yo cada que escucho algo así, yo así de, que le llamen habilidades blandas, yo así de, demonios. ¿Así las llaman? Claro, imagínate. Ok, sí, eso está siendo muy ofensivo. A veces preferiría no haberlos conocido. O no haber escuchado esta anécdota que estoy contando, Ajá. pero ¿sabes qué? Es cierta, insisto. De hecho, obviamente como comunicólogo no solo me ha tocado dar conferencias, les decía, capacitaciones, talleres, sino... ¿Pero los ingenieros todos o los ingenieros en algún área? No, todos los ingenieros. Todos los ingenieros. Qué bueno que lo mencionas, pero no, todos los ingenieros. Te lo digo porque, insisto, como consultor, te diría nombres de empresas, pero no diré nombres, y obviamente mucho menos nombres de personas, pero sé a dónde vas, pero obviamente hay ingenieros, sí me explico, industriales, en fin, ¿no? De computación. Son malos de Malolandia. No sé si sean malos o no, pero los comunicólogos, atención, los comunicólogos no odiamos a los ingenieros, atención. Los ingenieros así aborrecen a los comunicólogos, les causamos una irritación terrible. Miren, ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque somos en un área creativa distinta a la que corresponde un ingeniero, por ejemplo, que, miren, a mí me gusta, por ejemplo, mucho usar esa adjetivación, esa acepción ingeniero. Me costó muchos años darme cuenta que cuando conozco a alguien le digo, ¿cómo está ingeniero? En fin, hay personas que me contestan, ¿cómo supiste que era ingeniero? Yo, es solo, ¿no? Una muletilla que uso para presentarme ante alguien. Pero después, muchos años... Con los zapatos. Me tocó darme cuenta, los zapatos, sí es cierto, los zapatos que usan los ingenieros son únicos, además tienen que ir sucios con una característica ahí. Sí, para saber el área. Exactamente, Ajá, para yo, saber. Yo los distingo así. Buen punto, me gustó, gracias por el consejo. Pero bueno, a lo que voy es, me ha tocado desesperar a tantos ingenieros porque miren... Respira, Daniel, siento que te manda la... Sí, ve el lenguaje corporal, sé que está viendo el lenguaje corporal, pero insisto, de verdad... O sea, a los comunicólogos no les desagrada, los ingenieros les desagradamos, los comunicólogos, y nos encargamos de esas áreas. Me ha tocado tener que ajustar, yo he tenido que hacer ajustes y los hago, ya viste, para no desagradar a los ingenieros,
por ejemplo, en mis charlas, en mis conferencias, les digo, en mis capacitaciones, me dicen, tienes media hora. Y yo siempre me paso. Es mi especialidad. Todo el mundo lo sabe. Las personas que me conocen saben que es mi especialidad pasarme. Y que además, si me paso, no crean que las personas están así como de, ay, ya, nadie se quiere ir. Sé que suena autocelebratorio, pero no lo es. En realidad, yo lo disfruto mucho y sé que las personas, cuando estoy dando una capacitación que además siempre es muy interactiva, pues nadie se mueve de verdad. Entonces ya van 40 minutos, me he pasado hasta 50, entonces me he llevado. A lo que voy es, se podrán imaginar, ¿sí me explico? O sea, me dicen media hora porque sigue otra cosa. O a veces los trabajadores o las áreas, insisto, gerenciales ejecutivas, pues tienen que regresar a sus labores. Y ahí me tienen yo haciendo dinámicas o platicando con ellos. Y pues a los ingenieros no les gusta que yo me vaya elongando en eso. Atención, ahí queda como un pin en el escritorio este detalle por sí mismo. Pero piensen en esto, los comunicólogos también hacemos, no me dejarán mentir, por ejemplo, videos inductivos, ¿no es cierto? O videos de seguridad, ¿ya viste? Un video, en fin, no lo sé, de aniversario, en fin, no lo sé. Y a la hora que estamos grabando, ya vieron, ya tenemos ahí todo el equipo, porque además las empresas son fantásticas. Cuando tú le dices, a ver, quiero cámara, tripié, un dolly, en fin, un Steadicam, en fin, no lo sé, un dron así, es fantástico porque tú nada más presentas tu requisición y ya la empresa al otro, casi que al otro día, ¿no es cierto? Al otro día tienen ahí todo el equipo y tú así de, hasta de la marca que lo pediste, en fin. Pero luego hay que trabajar, ¿cierto? Y entonces ahí vamos los comunicólogos, o bueno, como en mi caso, que tuve oportunidad, les decía, de estudiar cine, pues todo lo que implica hacer el trabajo de guión, ¿no es cierto? Preproducción, atención a esto, luego cast, ¿no? Porque luego ya les preguntas, oye, tú quieres que te haga, no sé, por ejemplo, un video de seguridad, entonces yo necesito que se vea por aquí, no lo sé, un trabajo, un montacarguista, ¿no? Que si no haces esto de manera adecuada, pues puede causar un accidente, en fin. Y entonces ya les decimos, contratamos actores, ¿cierto? El presupuesto tiene una cresta, o lo hacemos con trabajadores, y entonces la empresa siempre te va a decir así, no, trabajadores. Ok, ahí todo dice, ya uno dice, ok, trabajadores, no actores, listo. Pero en cuanto empezamos a trabajar, todos sabemos cómo se hace el cine. Bueno, no es cierto, no todos. Los que sabemos cómo se hace el cine, ¿verdad? Hasta los aficionados, los estudiantes de comunicación, ¿cierto? Sabemos cómo se hace el cine. Entonces dices, corte, una más, ¿no es cierto? A ver, la luz, oye, no camines tan rápido, ¿no? Oye, el diálogo, en fin, no te voltees tanto porque la cámara no te detecta, en fin, no lo sé. Si te volteas mucho, levantas la mano y hiciste una sombra aquí, no lo sé. Y entonces, pues adivinen quiénes se molestan cuando tardamos a un trabajador, que ya nos dijeron, no contrates actores, trabajadores. Adivinen quiénes son los que se molestan porque un rodaje, ya vieron, a la hora de hacer una producción de un videíto que ellos además te dicen, con un videíto de 10 minutos, eso no es problema, ¿cierto? Ustedes y yo sabemos que se edita y se reduce a 10 minutos la cantidad de clips de vídeo que vamos a grabar, pero pues para grabar eso, ¿cierto? Pues decimos, corte una más, y se empiezan a irritar. Si los ingenieros se empiezan a irritar, así se les desencaja el rostro. Todo su lenguaje corporal es de, uno dice, corte una más, y ves así, y ya está, ¿no? La exhalación, en fin, bufan, así como los toros de Lidia. Y es que es toda una telenovela, pero es cierto, porque no hay tiempo. Sí, ha sido de verdad, yo creo que si me preguntaran por el anecdotario, yo tendría que decir lo que me ha pasado, insisto, específicamente con las empresas o cuando me muevo a áreas como estas, son los ingenieros. Te digo que jamás lo olvidé de este maestro que nos dijo eso. No quiero decir su nombre, tú sabes bien. Desde que nos dio ese consejo jamás lo olvidé y te digo que todavía estaba en la universidad cuando empecé a verlo. Pero no tardaste en darte cuenta que tenía razón. Oye, dime una cosa, ¿cómo es que tú llegas a dar clases de cine? Y porque ya hablabas de que diste clases en el Instituto Potosino de Bellas Artes, pero ¿cómo llegaste a eso? Qué buena pregunta. Mira, viene precisamente de compañeros, excompañeros, me gusta llamarle compañeros, que conocí precisamente en la universidad. Yo estudié comunicación aquí en San Luis Potosí y del grupo de compañeros que nos juntábamos, aquí sin mencionaré nombres, estábamos, por ejemplo, José Carrillo Telles, que si en este momento lo googlean ustedes ahí, le ponen el buscador, les va a arrojar quién es José Carrillo Telles. Hoy es un
reconocido actor, en fin, al tiempo cineasta, productor. Héctor Daniel Ramos también, si lo googlean también por ahí les va a aparecer. Bernardo González Burgos, ¿no? Es el cinerealizador potosino por excelencia, todos lo conocemos, también si lo googlean por ahí les va a aparecer. Acaba de trabajar precisamente hace pocos años con el Ayuntamiento Capitalino, hizo estos cortometrajes precisamente a petición del Ayuntamiento, no sé si los vieron, búsquenlos, están en YouTube. La Dama Enlutada, Juan del Jarro y La Loca Zuley. Son obra de Bernardo González Burgos, insisto, búsquenlos, están en YouTube y les van a encantar. En fin, entre otros, pues, espero no se me... Roberto Montañez, por favor, se me estaba olvidando. José Rojas Saldívar, en fin, todos ellos al día de hoy son cinerealizadores. Algunos de ellos incluso están fuera del país o andan aquí en el interior de la República. Entonces nos juntábamos todos y ya hacíamos cine, solo como estudiantes de comunicación. Atención, miren, esto es algo que me gusta mucho platicar y compartir. Cuando yo estaba estudiando, empecé a estudiar comunicación. A ver, esto no me lo preguntaste, Vero, pero me voy a aventar un breviario a ver si lo puedo hacer muy corto. Fíjense, les decía yo, era bailarín. Ya como bailarín, yo juraba que me iba a ir por ahí, pero luego un día me acuerdo que en mi casa por ahí, mi papá, que es completamente una persona muy disciplinada, extremadamente disciplinada, recta, mi papá es pulcro, por ejemplo, para el vestir, para todo. Entonces, yo era bailarín, entonces se podrían imaginar cómo vestía y traía el cabello incluso así rapado, ¿no? Con figuritas, con la maquinita, ¿cierto? Vaya, la wall. Me hacía figuritas y cosas y pues a mi papá eso no le divertía mucho, entonces me acuerdo que una vez hizo un comentario así como de específicamente sobre mis cuestiones disciplinarias y yo, para probarle a mi papá que podía disciplinarme, me metí a la marina. Imagínense nada más, ahí voy a la marina, polo opuesto, ¿ya vieron? De las cuestiones artísticas, el baile, voy a la marina porque yo quería probarle a mi papá que podía disciplinarme. Y yo creo que todos pensamos que iba a naufragar en la marina, la verdad. No sé si yo, porque no estoy muy seguro, porque yo iba muy emocionado a la marina, me inscribí a la marina, pasé los exámenes. Tiempo después nos enteramos que había sido el promedio más alto histórico del examen de admisión de la marina. Sí, aunque lo dudes, Verónica. No, ¿Qué manera? Gracias. Solamente que no me imaginaba, o sea, porque yo te veo como una persona muy inteligente, pero no me imaginaba de hecho no me imagino que pueda venir en un examen de la Marina. Pues obviamente operaciones matemáticas, cálculo diferencial, física. Yo nunca lo hubiera pasado. Pues tampoco creas, yo estaba obsesionado en cuanto me planteé que yo quería entrar a la Marina. Una de las influencias, atención, debo aclarar también que me condujo a yo querer entrar a la Marina fue una película de Steven Seagal. Una película de Steven Seagal, Alerta Máxima. Sí, sí. ¿Recuerdan? Donde él va por ahí en un bote y se hace pasar por cocinero. En fin, bueno, véanla, o no. Y esa fue una también de las influencias. Yo dije, yo quiero entrar a la Marina. Bueno, lo que yo les comentaba, me tocó entrar a la Marina. En aquel periodo fui alumno de primera, es decir, en una escuela como esa no puedes reprobar. No hay manera, no existe, te expulsan. Entonces, el promedio mínimo es 7. Y si tú sacas un 7 en alguna materia, te llaman a horas clase extras, a horas de estudio extras. Tienes que ir a horas de estudio extras porque tu promedio siempre tiene que estar arriba. Bueno, para no elongar mucho esta historia de la Marina, porque puede ser un poco larga, a mí en lo personal me gusta mucho compartirla, pero en grosso modo es la Marina. Entonces, saben, gracias a la Marina descubrí la capacidad que tenemos para aprovechar el tiempo. No teníamos un espacio de ocio en la Marina, no existía. Sí, un espacio para que tú te echaras, no existía, no había manera, no existe. Nos parábamos a las 5:30 de la mañana a correr, a las 6 ya estábamos en formación para pasar al comedor, luego a las 7:30, 8 ya estábamos en formación, honores, la bandera, horas de estudio, salir, formación, y luego después de entrar al comedor, saliendo de las horas de estudio, nos tocaban faenas. Faenas quiere decir las escuelas militares, labores de limpieza. Por eso las escuelas militares las han visto todo el tiempo, están limpias. Los jardines perfectamente no recortados y pintados, en fin, no lo sé, los campos,
las banquetas, porque nosotros hacemos todas esas tareas, obviamente limpiar los dormitorios, los baños. Era una cosa realmente fantástica, insisto, de verdad, yo disfruté mucho estar en la Marina, insisto, aprendí yo ahí a aprovechar el tiempo porque no teníamos un tiempo para ocio. Entonces, todo lo que yo creí en la adolescencia, que eran mis horas de ensayo, en fin, como les decía, y luego pues ya platicar así con los amigos, ahí no existía. Y luego de las faenas, pues obviamente tenías las prácticas, estamos hablando de la Marina, entonces teníamos entrenamientos de todo tipo, los deportivos, los tácticos, técnicos. Yo estaba en un equipo de entrenamiento de rescate acuático. Ahí tú eliges hacia dónde te quieres durante el periodo que estás en la escuela especializar. Y yo había elegido rescate acuático, entonces imagínense los entrenamientos, ¿no? Para hacer rescate acuático, es decir, en fin, se podrán imaginar. Yo disfruté mucho la Marina. Están los subterfugios, ya no son secretos, ¿verdad? Hay una película por ahí también, otra película, y voy con mis recomendaciones. Heroico, ¿cierto? Por ahí un director toca estos temas. Deberías de ser cineasta, ¿no? O sea, Qué curioso, ¿verdad? Cómo va todo ligado, ¿no? Vean esta película con sus reservas de ley. A mí en lo personal no me gustó. Todo lo que aparece ahí es real, pero a mí en lo personal no me gustó porque está vista desde un ángulo, vaya, como si uno estando ahí sufriera, y la verdad es que no. Todo eso que ven ahí, las novatadas y todo eso pasa, todo, es más, falta así. Muchos de ustedes cuando ven ahí el avance en YouTube o ven recortes de la película en YouTube, vayan a las opiniones, de verdad, lean los comentarios, y todos los que hemos tenido oportunidad de estar en las escuelas la vemos y decimos, no, falta un montón de todo lo que pasa ahí. Entonces, pero bueno, también ahí descubrí mi masoquismo, debo confesarlo. Entonces, con ese masoquismo quiero decir la capacidad que tiene tu cuerpo para resistir largas jornadas de trabajo, de entrenamiento, de estudio. Es a lo que quiero llegar con todo esto. La salida de la Marina fue precisamente algo como lo que pasó en Heroico, punto, no diré más. ¿Sí me explico? Entonces, yo entré a la Marina porque quería ser un superhéroe, y ya descubrí una de las otras cosas que hay por ahí, y ya no mencionaré más, insisto, para no comprometer a las instituciones. Pero entonces ya salgo de la Marina. Salir de la Marina fue para mí, en mi vida, atención, el primer y único periodo depresivo que he tenido en mi vida. Imagínense nada más, me causó depresión quedar fuera de la Marina, ¿no? Les digo, vean Heroico, van a decir, ¿cómo le causa depresión? A mí me causó depresión, a mí me gustaba la Marina, de verdad la amaba. Bueno, entonces, yo salgo de la Marina y me voy por un periodo hippie muy sui generis. Lo definí yo quería que fuera así, y lo que hice fue moverme por todo el Golfo de México, pero por las comunidades indígenas. Entonces, si yo iba caminando así por la autopista, en fin, me movía. Yo veía una vereda y me movía para allá. Eran otros tiempos, ¿verdad? Ahorita si hago eso, seguro que llego a otros lugares que no querría, pero saben a qué me refiero. Ni siquiera llegarías. Exacto, que capaz que ni llegaría. Pero en aquellos tiempos sí, me metía por una vereda y llegaba a comunidades indígenas. Las historias también que les podría contar son largas y muy impresionantes. Había lugares a los que llegaba y me decían, ya te estábamos esperando. Y yo, ¿qué? En fin, y recibía, se hacían ceremonias. Ha sido una cosa realmente fantástica compartir con todos ellos comidas, los frijolitos, el café, el pan, ¿no? Que se hace ahí, las tortillas. Con ellos aprendí a comer, obviamente, insectos, frutas de la selva, las zonas selváticas de todo el Golfo de México, ¿cierto? Obviamente atrapar animalitos, íbamos y atrapábamos, cazábamos con trampas, animalitos en la selva. La lista también es larga, es de zarigüeyas, en fin. Hongos también, fue una cosa también aprender de ellos a cuáles buscar, cuáles se comen y cuáles no. Era una cosa realmente fantástica. En fin, las experiencias que les podría yo compartir de haber convivido con todos ellos son los náhuatl, ¿no? Que hay que recordarlos, son los mayal que se movieron de la península de Yucatán hacia el centro de la República, hacia el Golfo de México. Y bueno, obviamente pasé por Veracruz, Tabasco, Chiapas, y llegué hasta la península de Yucatán. Les digo, las historias son largas de todo lo que tuve oportunidad ahí de ver y conocer. Y al llegar ya a la península de Yucatán, alevosamente, ¿verdad? Debo confesarlo, pues llegué a Cancún. Y en Cancún sucedieron unas cosas realmente fantásticas. Yo quería, como había estado en la Marina, trabajar como guardavidas, ¿no? Rescatista, pues, en fin. Y no me daban trabajo de guardavidas, de salvavidas, diríamos aquí en San Luis Potosí. No me daban ese trabajo, y todo el tiempo me mandaban por ejemplo, a las tiendas, ¿no? Es decir, del parque, del acuaparque, del ecoparque, me mandaban a las tiendas, me mandaban, por ejemplo, a recibir a las personas para redirigirlas, indicarles dónde estaban los vestuarios, los baños, los toboganes, en fin, no lo sé.
Y un día le pregunté yo, guardavidas, ¿por qué no me dan el trabajo de guardavidas? Y me dicen, ¿sabes inglés? Y yo, sí. Y me dicen, pues los guardavidas no sabemos inglés. Y como tú sabes inglés, pues eres útil para otras cosas. Y en ese momento... O sea, tú pensabas que te estaban como discriminando y al contrario. Es correcto. ¿Ya viste qué interesante? Y luego de ahí entonces ocurrió una cosa. Así como soy, por la vida, un buen amigo un día me dice, oye, ¿no me quieres ayudar? Y yo, ¿a qué? Me dice, aquí en esta área de animación tenemos que tomar fotos, grabar videos, obviamente, de los visitantes, porque luego ahí en los parques, imagínense en Cancún, pues llegaban grupos de todos lados, desde turistas hasta de empresas, ¿no es cierto? La empresa que se lleva a sus trabajadores, en fin. Y me dicen, pues aquí necesitamos ayuda, obviamente, para tomar fotos, grabar videos, y si puedes, pues ayudarnos ahí a conducir los grupos. Y yo dije, de aquí soy. Entonces empezaba a recibir los grupos y con el inglés, incluso empecé a aprender por ahí otros idiomas, frasecitas cortas, así como aprendemos por la vida cuando somos bebés, como aprendemos, ¿no? Mamá, papá, quieres agua, ¿no? Perro, guagua, en fin, así aprendí otros idiomas. Y ahí me tienen conduciendo yo a grupos, ¿no? Y los ponía a bailar, a hacer aquaerobics, a competir ahí en las albercas, en fin. Fue para mí de lo más divertido. Lo que les decía, luego operaba la cámara, ¿no? La cámara de video, la cámara de fotografía. Luego ese mismo compañero un día me dice, a ver, ven, dice, es que acá hay un salón que esta área es de animación, y aquí de este ecoparque hay un área de animación aquí. Me dice, ven, porque nunca venimos acá, nunca la vimos, y yo creo que te puede gustar. Ahí vamos. Bueno, el candado estaba oxidado, ¿no? Ahí cuando lo vimos, abre la puerta, obviamente rechina, y yo me sentí como Charles Chaplin. No sé si hayan visto la película con Robert Downey Jr., otra vez el cine. Abre la puerta y la puerta incluso permite que se entre un haz de luz, ¿no? Es Cancún, entonces podrán imaginar el haz de luz, la luz, todo. Eran disfraces, vestuarios, botargas, accesorios, todos los que se puedan imaginar, todo lo que se puedan imaginar, todo. Yo así lo vi y escuché el corifeo griego así desde lo alto, así, ¡oh! Ese mero. Así yo lo escuché, yo, ¡oh! El rostro se me iluminó. Mi compañero me dice, sabía que te iba a gustar. Y yo, ¿por qué no lo utilizas? Estaba hasta empolvado. Bueno, en ese mismo instante lo sacudí y me puse luego un vestuario de bufón. Pues a partir de ahí no se pueden ustedes imaginar. Yo salía con mis vestuarios, salía con botargas, ya salía yo y ya todo el mundo. Tenía yo turistas que regresaban al parque y me lo decían. Nosotros regresamos al parque porque mi esposo y mis hijos decían, es que queremos ir con el chavo que está ahí. Yo, no, pues sí, ya decía yo, sí. Decía yo inventé, todo el tiempo inventando cosas. En fin. Entonces un día un compañero, ese compañero que me invitó ahí me dice, oye, ¿sabes que todo lo que haces es una carrera? Así me dice. Me dice, ¿sabes que todo lo que haces es una carrera? Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, es comunicación. Y yo, oh my God. Bueno, destino, Dios, todo lo que ustedes quieran llamarle, todas se valen. En ese tiempo yo ya estaba viviendo en Cancún, ya estaba instalado. Y llegan mis papás a visitarme a Cancún. Imagínense nada más. Caen de sorpresa mis papás. Todo el tiempo me he mantenido en comunicación yo con ellos. Incluso cuando estaba en la marina, cuando salía de giras, en fin, les digo, bailando, en fin, todo el tiempo. Entonces la relación siempre ha estado ahí. Llegan mis papás de visita en Navidad. Era Navidad, o sea, ya había estado yo ahí, si me explico, todo el periodo, todo el año, en fin, no recuerdo. Y llegan en Navidad, mis papás casi que con el pino, si me explico, a decirme, pues venimos a pasar la Navidad contigo. Ya el transcurso ahí los llevé yo a los parques donde yo trabajaba, en fin, les mostré yo a mis papás, fui su guía, ¿no? Tiene lógica, fui su guía turístico por Cancún. Y ya saben, esa noche así en el hotel, así en el balcón, así viendo la playa, el atardecer, el anochecer. Y mi papá, estábamos dos así en el balcón nada más viendo, y me dice mi papá, te voy a dar otra oportunidad, ¿no? ¿No quieres volver a estudiar? Así. Y se acuerdan lo que me había dicho mi amigo, yo, sí, claro. Quiero estudiar comunicación. Bueno, ya me meto a estudiar comunicación. Lo que ya les conté, la historia también ahí es larga. ¿Por qué? Porque yo estaba en segundo o tercer semestre y ya estaba trabajando en segundo semestre. Ya estaba trabajando yo como corrector de estilo en el periódico La Jornada en San Luis. Y luego para tercer semestre, yo ya estaba trabajando en las agencias de publicidad de mis maestros. Para tercer semestre. En ese tercer, cuarto semestre de transición ya estaba trabajando en unas consultorías que les comento. Yo para quinto semestre, cuarto, quinto semestre, ya estábamos trabajando para Cablecom. En aquel tiempo llegó Cablecom aquí a San Luis Potosí. Alguien invitó a un ejecutivo de Cablecom, al día de hoy no supe quién fue.
pero presentamos unos trabajos escolares. Ya saben, videos musicales, cortometrajes, noticieros, programas de revista, en fin, cada uno de nosotros armó sus proyectos y pues se exhibieron ahí en el auditorio de la universidad para los papás, amigos y todo. Entonces teníamos llenos, se exhiben los trabajos. Ya todo el mundo aplaude, en fin, ¿no? Termina el evento y todo es súper padre. Se nos acerca el ejecutivo de Cablecom y nos dice, oigan, les compro los trabajos. Y nosotros así de, ¿qué? Eran trabajos escolares, ¿no? Sí, les compro los trabajos. Adelante, ¿no? Eran trabajos escolares, adelante. Se llevan todos esos trabajos. Tiempo después nos vuelve a llamar ese tipo y nos dicen, oiga, ¿no tienen más? Sí, montona, sí, tenemos más. Me los venden, ten. Y luego nos empezó a llamar y dicen, oye, ¿no tienes más? No. Me dicen, ¿qué necesitas? Y ya nos decía, es que voy a tener 2 horas ahí de la barra programática y pues no sabemos qué meter. Y nosotros ya le decíamos, te vamos a hacer un programa de revista, ahorita lo grabamos. Íbamos y sacábamos de los salones de clase a nuestras compañeras que ya sabíamos que conducían, al resto del equipo que operaba cámaras, micrófonos, ¿sí me explico? Yo era el actor fetiche de todo el mundo, entonces fue un periodo en el que yo iba a un lugar y las personas me observaban, me pedían autógrafos. Sé que esto suena como, pero yo era el más extrañado. Hasta que fue. Sí, yo así, ¿de qué está pasando? Porque no tenía Cablecom, atención. O sea, tú trabajas para Cablecom y... Yo no tenía Cablecom. Okay. Imagínate nada más. Entonces fue uno de mis hermanos fue el que me dijo, es que mis amigos ya me comentaron, me mostraron, ¿no? Me dice mi hermano, es que ya te vimos. Y todo el tiempo pasas en la barra programática de Cablecom, todo el tiempo repiten tus videos, otros cortometrajes y todo. Y yo, con razón, yo no sabía, les digo, por eso para mí era muy raro cuando me pedían autógrafos y yo así de, no había teléfonos celulares, ya claro, entonces imagínense, no había como, me dejas tomarte una foto, ¿verdad? Me pedían el autógrafo. Entonces les comparto todo esto para que den una idea. Ya estaba yo trabajando también en radio, grababa cápsulas, grababa comerciales de Oxxo, en fin, no recuerdo de qué otras cadenas me tocó hacer en aquel tiempo. Yo no paraba, incluso les confieso algo, mi cara te está explicando esto que acabas de mencionar. Sí, soy muy extremo, muy enfermo, en ese sentido no paro, como dan cuenta, pero ya lo expliqué, ya vieron, lo descubrí, insisto, en la Marina, los estados pasivos, no, a partir de la Marina ya no creo en ellos, de verdad que no. Mis estados de ocio tengo que estar leyendo, lo menos si voy a sé que voy a estar en un estado de ocio, en un espacio de ocio, es al menos ver una serie y no me pregunten por qué, pero todo el tiempo busco una serie que sea documental, entonces soy fanático de las históricas, me explico, del reino animal, en fin, no lo sé, me gusta todo el tiempo estar buscando cómo documentarme, cómo capacitarme más, en fin. Entonces, como ya les decía, todo esto causó el efecto de que creamos toda esta comunidad, pues obviamente de andar haciendo estos movimientos en la universidad. Les decía yo, nos fuimos a la Ciudad de México, todo este grupo nos fuimos a la Ciudad de México. Fue el periodo, como les decía, que estuvimos trabajando en producciones ahí cinematográficas de Nacho Ortiz, de Rafael Montero, de Toño Serrano, en fin. Entonces nos tocó conocer a toda clase de figuras que ustedes se pueden imaginar, la lista es larga. Tuve que trabajar con Daniel Jiménez Cacho, por ejemplo, ¿no? Rafael Sánchez Navarro. La lista es larga, me tocó conocer a Susana Zabaleta, en fin, la lista es larga. Adalberto Ramones, ¿no? En aquel periodo también me tocó conocerlo, son personas muy humanas. Luisa Huertas, por ejemplo, ¿no? Que están posicionadas. Les diré, por ejemplo, que en aquel periodo me tocó pertenecer a la generación, yo pertenezco a la generación de Horacio García Rojas, ¿recuerdan? Luis Gerardo Méndez, atención, Tenoch Huerta también es un gran amigo, Humberto Busto, que no se me olvide por ahí, ya les mencionaba yo, José Carriedo Telles, que no se me olvide por ahí alguien más, en fin, todos ellos nos juntábamos. Entonces ya vieron los que estábamos aquí en San Luis Potosí, y luego ahí voy a la Ciudad de México y todas estas figuras que ahora ustedes ven por ahí protagonizando películas y series de Netflix, también todos nos juntábamos, Hernán Romo, Marco Aurelio Nava Esquivel, ¿quién más? Abelardo González, en fin, insisto, que no se me olvide por ahí a alguno de ellos, todos nos conocíamos. Nuestro maestro había sido entonces Alejandro Calva, a quien también ubican por ahí en producciones de Netflix, Carlos Corona, en fin, el maestro Enrique Singer, bueno, la lista es larga, insisto. Entonces me siento yo muy contento de haber pertenecido a todo este grupo. Debo confesar que al día de hoy todavía muchos de ellos me reclaman por qué me regresé a San Luis si ya estábamos allá y ya ven dónde están todos ellos.
todos creeríamos que íbamos así como... Ya me platicaste un poco cómo comenzó todo este amor al cine, cómo comenzó tu trayecto, tu vida. Me resulta muy interesante todo tu trayecto de vida, porque no es como de carrera, es como de vida y cómo dejaste que la vida te fuera llevando hasta donde te tenía que llevar. Y creo que hay algo que podría tener de respuesta aquí es, a veces tratamos de llevar un camino y de ir cuadrados en ese camino y de pronto no estamos bien ni felices ahí. Y cuando decimos, bueno, que la vida me lleve, que vamos a ver a dónde me lleva la marea, fluye mejor el camino. ¿Y qué piensas de eso? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y ahorita en este corte y fuera del aire hablábamos precisamente sobre esto. ¿A qué te refieres con lo de TDA? El TDA es una adjetivación mal diagnosticada, el término no debería existir. Es como decir alto, chaparro, gordo, flaco, ¿no? Y además hoy no se habla de los cuerpos ajenos. Ya viste, atención. Entrada, Entonces, ¿no? decir que alguien tiene TDA es un error garrafal de la psicología moderna. Esa es la verdad. Entonces, insisto, como adjetivar a las personas por su color de piel, en fin, sé que saben a qué me refiero. Entonces, esto que comentas ha sido a lo largo de mi vida, ha sido un motor de búsqueda. Probablemente yo mismo sea un Google, ¿ya vieron? Probablemente debería ser mi apellido. Si lleváramos un tercer apellido, yo sería un motor de búsqueda. He hecho mucho el improvisar. De hecho, es una de mis áreas de expertise, la improvisación. He dado cursos, talleres de improvisación para toda clase de personas, es decir, desde los que ya son conferencistas, ¿no? Maestros, incluso para áreas técnicas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para resolver? Recuerdo al maestro Juan José Díaz Infante en alguno de sus textos escribir algo realmente maravilloso y decía él, porque, bueno, debo aclarar, ¿no? Antes de ir a lo de Juan José Díaz Infante, me ha tocado leer también textos de especialistas que dicen, tú debes saber cómo vas a llegar del punto A al punto B con todas sus escalas y aristas y todo, y debes saberlo. Y yo leí esos textos y yo, no se puede, así no se puede. Bueno, como les decía, mi área de expertise así por la vida es la improvisación, atención. Entonces me tuve que conocer y leer al maestro Juan José Díaz Infante y él decía, no importa qué tan planificado tengas tu evento, qué tan planificada tengas, en fin, esta actividad, lo que quieras, ¿no? Siempre hay una viejita que se cae en el baño, dice Juan José Díaz Infante. Y dice, sí es cierto, no importa. Y de verdad, por eso les digo que cuando yo leí esos textos, incluso esos textos eran muy despectivos, ¿no? Vilipendiantes hacia la improvisación, se referían a que la improvisación era como si fuera para perdedores, vaya. Entonces yo leí esos textos y yo, no. Yo decía, si vamos a usar adjetivaciones, pues no te diré perdedor, pero estás equivocado, ¿sí me explico? Y le decía, no, pero bajo ninguna circunstancia la improvisación siempre entra. Entonces, ya desde hace yo muchos años recuerdo que desde niño probablemente, insisto, me gustaba improvisar, me gustaba proponer, por ejemplo, a los amigos, a los primos. Estamos hablando de tiempos entonces de infancia, adolescencia, en los que me tocó hacer muchas maldades. Esto también debo confesarlo. Fui tremendo en la infancia y en la adolescencia, fui tremendo. Yo era el que traía todo el tiempo los codos, las rodillas raspadas, golpes, hacía travesuras, así travesuras de esas. Incluso yo al día de hoy uso una frase, palabras más, palabras menos, ideologías de dos grandes, ¿no? Como habían sido el maestro Octavio Paz y José Luis Borges, diría Vicente Fox, ¿no? El maestro Jorge Luis Borges, que palabras más, palabras menos decían, si hay algo de lo que me arrepiento, es de haber sido joven. Claro que ellos lo dicen en el otro sentido, ¿verdad? Porque ellos no hicieron cosas, atención, ellos lo dicen en el otro sentido, pero yo me apropié de esa frase y dije, yo lo digo en el sentido que ustedes no lo dijeron. A mí sí me tocó hacer muchas travesuras y ya volteo por atrás y digo, ay, si hay algo de lo que me arrepiento es de haber sido joven. Pero bueno, es solo una frase, porque en realidad, si reviso para atrás, no debemos olvidar que aprendemos cayendo, ¿sí? Dice el maestro Alejandro Jodorowsky dice, el bebé antes de aprender a caminar caerá 50 veces. Y no dice ahí por el intento 20, ay, esto no es para mí.
viviríamos en un mundo de discapacitados, andaríamos en sillas de ruedas o en muletas, usaríamos aparatos ortopédicos porque no aprendemos a caminar. Y sí aprendemos, ¿sí? Entonces dice él, ¿en qué momento perdemos nuestra capacidad para saber que es equivocando como logramos las cosas? Crecemos en un mundo entonces en el que nos condenamos por el error, adjetivamos por el error, alguien cae o tira algo, ¿no es cierto? Rompe algo y entonces nos causa un efecto así, ¡ah! Y entonces tememos a equivocar. Tomás Alva Edison falló más de 1000 veces antes de descubrir la bombilla eléctrica esta que me está iluminando en este momento y que cuando llegas a tu habitación enciendes en la noche. Falló más de 1000 veces. Piensen por un instante cuántas veces intentamos cosas y al quinto intento decimos, ¡ah, ya! Y la frase por excelencia es que esa frase a mí me irrita, a mí. En cuanto pienso que algo me empieza a dar flojera, lo hago más rápido. Imagínense nada más. Entonces Tomás Alva Edison falló más de 1000 veces. Y en ese tiempo ya había periodistas y lo cuestionaban. Porque además se los invitaba y decía, creo que ya la tengo, ya está con su apagador, ¿no? Y ya encendía la bombilla y se desvanecía, se quemaba. Y entonces los periodistas lo cuestionaban, lo increpaban y le decían, pues como que ya te falló mi Tommy, ¿no? Y Tomás Alva Edison tenía una respuesta, era la respuesta, atención, era la respuesta. Y él decía, ahí del intento, no sé, el 100, decía, lo que ustedes no entienden es que he descubierto 100 formas en cómo no se hace una bombilla eléctrica, pero la voy a encontrar. A mí en lo personal no me gusta la frase, antes de dar en el clavo hay que dar 100 veces en la herradura. No me gusta la frase, yo incluso cuando la escucho digo, ay, debe ser como muy torpe para darle 100 veces en la herradura antes de darle al clavo. Digo, ay, esa frase nunca me gustó. Pero un día escuché de un buen autor esta frase y me encantó, me apropié de ella, me encantó la frase. Es la frase, ya la escuché y dije, esta sí la entiendo, sí me la apropio, sí encaja perfecto. ¿Ya vieron? Quien lo intenta muchas veces corre el riesgo de atinarle. Intentémoslo todas las veces. En algún momento le tenemos que atinar. Así funciona todo para quienes están pensando en hacer negocios, en hacer deporte, en fin. No debemos olvidar que hemos venido a experimentar el umbral del dolor. También cuando entendí eso, cuando ya estudié las áreas de la metapsicología, atención, tan estigmatizadas, cuando empecé a estudiar todo esto, descubrí, a ver, momento, es cierto, venimos a experimentar el umbral del dolor. Piensen en sus cuerpos, ¿no? Ya me cansé, tengo sueño, tengo hambre, tengo calor, tengo frío. Todo eso, si lo pensamos, me incomoda. Hemos venido a experimentar el umbral del dolor. Ahora piénsenlo por un instante siempre, la mejor muestra de que hemos venido a experimentar el umbral del dolor, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Esta es una larga historia y como darán cuenta, ya no sé cuánto tiempo se extendió ya este video, pero hay que recordar que los Juegos Olímpicos surgieron en la antigua Grecia, en un periodo en el que, pues en Grecia, como en todos lados del mundo, al final, como todas las especies, hay que recordar que somos especies animales y pues obviamente cuidamos nuestro grupo, ¿cierto? Nuestra colonia, vaya, entonces, pues éramos conflictivos, los griegos eran conflictivos, peleaban Creta contra la propia Esparta, en fin, y ahí sucesivamente. Entonces vino el periodo helénico, por eso viene el periodo helénico. Hay que recordar que proviene de la novela por excelencia, ¿no?, de la antigua Grecia, que es la Ilíada y la Odisea. Homero nos relata cómo Grecia en esa batalla, en esa guerra, pierde a sus dos más grandes figuras, ¿no?, sus dos más grandes guerreros, Aquiles y Héctor, y justamente Helena, ¿no?, habría sido la causa. Entonces por eso es curioso cómo se le llama el periodo helénico, porque es cuando viene ya este periodo de sanación, de búsqueda de, a ver, tenemos que remediar todo esto. Por eso viene en ese periodo el arte, la filosofía, ya vieron, y toda la cultura griega como la conocemos ahora actualmente, con todos sus grandes filósofos, ¿no?, Sócrates, Aristóteles, el propio Pitágoras, en fin, Platón, obviamente. Entonces surgen los Olímpicos, insisto, ya vieron, en este periodo, precisamente para, a ver, ya no vamos a pelear, ya no nos vamos a hacer sangre. ¿Por qué no mejor vemos quién corre más rápido, quién corre más lejos? ¿Ya vieron? ¿Quién lanza la jabalina? Por eso al día de hoy tenemos deportes como ese. Estoy seguro que jóvenes millennials, en fin, bueno, como se les adjetiva también erróneamente, pero pues es una manera, está bien, supongo. Dirán, ¿y la jabalina qué? ¿O el lanzamiento de bala? Ahora las balas como las conocemos no son así, pero eran las balas de cañón, recuerdan, y de hecho también así se proyectaban. Por eso esos deportes aún los conservamos. Imagínense, estamos hablando de deportes que tienen más de 2000 años, ¿no? Lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, en fin, entre otros. Entonces viene este periodo, insisto, de cómo le vamos a hacer para ya no pelearnos y seguir compitiendo, y surgen los Juegos Olímpicos. ¿Ya vieron qué fascinante? O sea, en realidad no deberíamos tener guerras.
Atención, esa fue la génesis de los Juegos Olímpicos. Y ahora tenemos mundiales, Juegos Panamericanos y, por Dios, o sea, no mandas mejor entonces a tus mejores soldados a probarle al otro país con el que tienes conflicto que eres mejor y ya. En fin, pero somos conflictivos por naturaleza. ¿Ya vieron qué interesante? Atención, o sea, dices, Dios santo, nos seguimos dando de golpes en la pared. Seguimos haciendo estupideces. Bueno, a lo que voy es el umbral del dolor. Entonces, ¿quiénes ganan las medallas? Los que resisten más dolor. ¿Quién gana el maratón? El que hace menos tiempo, ¿cierto? En recorrer esos 42 kilómetros y tantos metros. ¿Y cómo lo logra? Pues tiene que resistir más dolor para ir más rápido. Ahora que estamos con lo del tiro con arco, ahora yo fascinado, ¿no? México ahora es potencia en el tiro con arco, como cuando se convirtió en potencia en el taekwondo, que no son deportes propiamente de aquí, ¿no? Somos potencia en el box, no propiamente en el olímpico, pero sí en el profesional, lo cual demuestra que tenemos un ADN, yo me explico dónde voy, y luego cuando yo vi lo del tiro con arco dije, sí, claro, porque nuestros antepasados eran especialistas en esto, ¿ya vieron de dónde surge todo ese ADN? Bueno, recuerdo en una ocasión, era esta arquera mexicana, Alejandra, ¿qué se llamaba? Decía ella, ganó una medalla, se le fue la de oro, recuerdo así, por un mal flechazo en los olímpicos pasados, y decía ella, lanzo más de 1000 flechas al día. Más de 1000 flechas al día para conseguir, se le insisto, me acuerdo que se le escapó la de oro. ¿Alguien ha sostenido alguna vez así su mano al frente a ver cuánto tiempo puedes aguantar? Para solo tener la mano así al frente, el deltoide del hombro empieza a estresarse y duele. Pues ahora imagínense sostener el arco y luego la tensión, ¿no? Para estirar la cuerda y la flecha. Más de 1000 flechas al día. Hemos venido a experimentar el umbral del dolor. Con todo esto, lo que estoy tratando de decir es, para ese momento y de lo que hemos estado hablando con todo esto es, tiene que doler, tiene que doler. Si aprendes entonces que a través del umbral del dolor vas a conseguir el éxito, entonces vas a disfrutar más el éxito. Si estoy citando las cuestiones deportivas, sé que me entienden. No es cierto que han tenido proyectos o has querido, instituir un negocio, sabes que te desvelas, ¿no es cierto? Sabes que de pronto ya no comiste, de pronto ya no fuiste con los amigos porque estás trabajando en tu proyecto, quieres que tu negocio funcione, ya no saliste de fiesta con los amigos, en fin, no lo sé, tienes que ver proveedores, no lo sé, estoy especulando. Todo eso duele, pero te lleva al éxito si lo quieres. Quien la quiere, la busca. Finalmente, ya para cerrar, pues bueno, estaremos próximamente, estén aquí al pendiente porque vamos a compartir precisamente aquí a través de las redes con Verónica qué cursos vamos a estar abriendo próximamente. Vamos a estar trabajando con cursos y talleres de cine en el Museo del Virreinato. Como les decía, estamos previendo por ahí abrir nuevos cursos también en algunos centros comunitarios, les decía, estos que tiene el ayuntamiento y también gobierno del estado, y en algunas universidades. También estamos previendo, si abrimos, insisto, cursos ya sean de danza contemporánea, de baile K-pop, de cine, de teatro. Cuando no son de teatro, les comentaba yo, es también de presencia escénica. Y estos cursos son una cosa realmente fantástica porque nos sirven a todos. Recuerden que todos somos vendedores. Tú eres vendedor desde que eliges cómo te vas a vestir el día de hoy, cómo te vas a maquillar, si vas a usar accesorios, ¿cierto? Las niñas, cómo se van a peinar, si usan aretes, en fin, no lo sé. Todos somos vendedores, comenzamos vendiendo una imagen. Por eso comenzamos vendiendo la imagen y luego hay que saber cuál es el contenido, que es cuando ya la persona te escucha hablar, desarrollar tus ideas y saber realmente quién eres. Ese es el contenido. Entonces, siempre un bonito envase con un gran contenido, pues es cierto, ya la tenemos completa. No sabría qué más agregar. No, pues muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy contenta de haberte tenido aquí, de conocer quién es Daniel Portillo y de verdad estoy muy contenta porque conocí muchísimo de ti. Creo que si me hubiera sentado durante varios años contigo todos los días, no sabría tanto como aprendí el día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Yo solo soy un instrumento. Esa también es otra frase que utilizo todo el tiempo. Yo solo soy un instrumento. Siempre les digo yo a las personas, mi trabajo es recordarte que eres luz, que de hecho Dios nos puso aquí con un objetivo fundamental, primordial. Algunas de las veces parece ínfimo y podrías considerar que no estás haciendo mucho, pero cuando menos te lo esperas, sonriéndole a alguien le salvas la vida. Hay ocasiones en que solo con sonreír le salvas la vida. Y si tienes el tiempo para escuchar a alguien más, ya le completaste todo lo que le faltaba a esa persona. Vivimos en un mundo en el que de pronto queremos que todos nos escuchen, ¿no? La historia que tenemos que contar, pero nos falta la capacidad de escucha, la capacidad para
permitirle al otro también aperturarse y por qué no hablar un poco de sí, presumirnos de sus logros. Abran ese espacio ustedes para los demás y su mundo se va a llenar de más luz de la que ya tienen. Muchas gracias.